El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Contiene escenas de sexo y de violencia. ATN Televisión. Todo lo nuestro. Entrada a la noche con Jaime Castilla. Luego de 3 meses de espera, la reforma tributaria fue presentada oficialmente por el Gobierno Nacional el pasado 15 de abril. El articulado consta de más de 100 páginas con 163 artículos, incluyendo cambios estructurales al sistema tributario del país. El gobierno lo llamó Ley de Solidaridad Sostenible a este proyecto de reforma fiscal que incluye el gravamen del impuesto al valor agregado IVA para los servicios públicos. El IVA sería uno de los cambios más significativos y técnicos en la categoría de bienes exentos. Solo habrán excluidos, que son los que no causan impuestos. Las modificaciones de bienes excluidos y no excluidos son amplias. El presidente de la República, Iván Duque, defiende esta propuesta al considerar que es la única alternativa que puede mejorar las finanzas del país. Esto en medio de una crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19 en el último año. Por otro lado, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que la reforma no agrava ningún alimento adicional con este impuesto. Esto quiere decir que personas de estratos bajos y altos pagarían exactamente lo mismo por cada uno de los productos, ya sea de la canasta familiar o de servicios. Esta reforma puede ser calificada como histórica, pero también crítica para cada uno de los colombianos. Asimismo, productores de carne, de res, pollo, leche y huevos pasaron de ser exentos a excluidos, lo que quiere decir que no pagarían impuestos, teniendo una gran afectación en el valor del precio del consumo de estos productos. En el listado continúan aquellos bienes que hoy en día pagan apenas el 5% del IVA, pero que pasarían a tributar con una tarifa general de 19%. La gasolina y el ACPM estarían en un grupo, por lo que muchos colombianos, en especial los motociclistas, tendrían que pagar peaje, otro tema que ha causado preocupación para el bolsillo de los norte santanderianos y colombianos. Este es nuestro tema el día de hoy en Entrada a la Noche. Bienvenidos. Muy buenas noches a toda la audiencia del norte de Santander que en este momento se comienzan a conectar. Hoy tenemos una excelente alianza de medios que Paola Cristancio nos va a decir cuáles son los medios que en este momento están conectados a ATN Televisión. Buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a Entrada a la Noche. De igual manera, saludamos a todos los televidentes que sintonizan nuestra alianza de medios en los canales de televisión como TV Patios, TV San Jorge, TV Norte en la provincia de Ocaña, también TV Norte en la provincia de Pamplona, Cable Éxito de la provincia de Pamplona, ETV, Tigo, Canal 111, esto en nuestra señal en todo el territorio nacional, por supuesto también Televilla en el Canal 8, nuestras emisoras aliadas que también estamos transmitiendo simultáneamente, como lo son La Voz del Norte, Radio Belencita, esto del municipio de Salazar de las Palmas, y también Radio Lemas. Por otro lado, nuestras páginas digitales que están ahí pendientes en nuestra transmisión en vivo y en directo con ATN Televisión en el programa Entrada a la Noche, Notifronteras, Último Minuto, Cúcuta es Noticia, La Voz de los Barrios, Mitrados, Comunicaciones de Pamplona, Noticias, Cúcuta 75, Red Noticias, Plataforma Digital, Cúcuta Online, Cúcuta Informa, El Informante de la Frontera, también Cúcuta Genial y el informativo de Charles Castro. Recuerden que abarcamos 27 municipios del norte de Santander en este programa que se llama Entrada a la Noche. Bienvenidos. Muchas gracias, Paola. Le agradecemos todo el espacio que usted nos ha brindado el día de hoy. En estos momentos le damos las gracias a la presencia del doctor Álvaro Escobar, que nos acompaña esta noche. Doctor Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, a toda la teleaudiencia que a esta hora de la noche nos sintonizan en tan importante programa donde vamos a debatir temas de interés para nuestra sociedad. El día de hoy se había anunciado el tema de la reforma tributaria. Queríamos tener con ustedes un programa especial. Hoy tenemos la presencia del doctor Alejandro Carlos Chacón, que fue el presidente de la Comisión Tercera del periodo pasado y que hoy hace parte de la Comisión Segunda, que nos acompaña. Muy buenas noches, doctor Alejandro Chacón. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime. Un abrazo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a Álvaro y a Juan Pablo, compañero aquí del panel. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Celis,
que hace parte de la Comisión Económica, Comisión Tercera, que es su primer periodo, una persona joven, dinámica, que acompaña este proceso y nos está esta noche acompañando. Muy buenas noches, doctor Juan Pablo Celis, ¿cómo está? Muy buenas noches, Jaime, para usted, para Álvaro y en especial para mi compañero y amigo Alejandro Carlos Chacón, con quien vamos a compartir algunos conceptos en el museo. El día de hoy teníamos las expectativas de generar esta gran estrategia, esta gran alianza de medios. Se habla mucho, se comenta mucho, pero hoy son los dos protagonistas que tenemos nosotros acá en ATN Televisión para que nos puedan exponer cada uno de las inquietudes que tienen para poder explicarle a la gente y a la sociedad qué hay de cierto en la reforma tributaria. Pues son ellos los que nos van a explicar. Tenemos una sección que vamos a estrenar que se llama Pase al Tablero. Doctor Álvaro, pase al tablero para que le expliquemos a nuestra sociedad cuáles serían los artículos que pueden tener más connotación en esta reforma tributaria. Tenemos en estos momentos dos grandes aspectos, que es la reforma tributaria. Uno de esos más importantes es el artículo 156, que determina que podrían haber peajes dentro de los cascos urbanos de las ciudades capitales. ¿Qué opina usted de eso, doctor Álvaro? Bueno, vamos a revisar ese artículo, precisamente el artículo 156, peajes en ciudades capitales. Las ciudades capitales podrán, previa autorización del Consejo Municipal o Distrital, instalar peajes dentro de su jurisdicción, las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expresión. Esto sencillamente es una carga más al sector del transporte y por ende, de alguna manera, tiene un impacto dentro de la economía. Esto para el sector productivo es nefasto. Bueno, entonces yo creo que uno de los grandes temas importantes que tenemos hoy nuestro gran invitado. Doctor Alejandro Chacón, ¿qué opinión tiene usted sobre este artículo 156 de la nueva reforma tributaria? Bueno, esto es de lo más tranquilo, la reforma, irónicamente. Pues son facultades que se le están dando a los consejos, a las alcaldías para que puedan hacerlo, ¿no? No es un imperativo. Los consejos y la propia ciudad la que determine la necesidad. Yo creería que por sensatez seguramente así llegaré a pasar, pues muchos de los alcaldes o consejos municipales no tomarán medidas como estas. Sin embargo, pues no debieron haberlo traído en una reforma tributaria, porque eso tiene que ver más con finanzas territoriales que con una reforma nacional presupuestal y tributaria. Entonces yo creería que no tiene además unidad de materia en ese sentido una autorización, porque eso viene de rentas territoriales y no tiene nada que ver con las rentas nacionales. En estos momentos también tenemos al doctor Juan Pablo Celis. Doctor Juan Pablo Celis, ¿qué opinión tiene usted sobre este artículo 156 que habla sobre los peajes dentro de las ciudades capitales? No, Jaime, lo que pasa es que a uno sí le preocupa mucho ver un artículo de estos, donde prácticamente faculta a los consejos y a las alcaldías locales de las ciudades capitales para, a través de peajes, financiar obras de infraestructura que se necesitan en el tema vial y demás. Pero pues todos conocemos los problemas que tienen este tipo de artículos y de facultades en los municipios. Entonces yo espero que en medio de la discusión que vamos a tener en los próximos días de esta tributaria nos expliquen mejor el porqué de este artículo, y creo que debemos pues llamar también a revisar si es pertinente o no dentro de la reforma tener este tipo de artículos. Este Jaime, no sé si me permite este artículo. Negocios, ¿no? Desde las regiones, que es lo que lamentablemente se faculta estos artículos. Este artículo, Jaime, ya en una oportunidad nosotros lo tumbamos en un plan nacional de desarrollo del gobierno de Santos, en una tributaria, en donde pretendían además cobrarle el peaje a las motos y además cobrarle impuesto de contaminación y crear los peajes que le pretendían además colocar especialmente en la ciudad de Bogotá.
y eso lo logramos tumbar en otra. Esperamos en esta hacer lo mismo, ¿no? En que no logre pasar. Entiendo que ha sido una solicitud también de la Asociación de Municipios. Sería bueno escucharlos a ellos y ver qué los motiva a que tengan en cuenta este tipo de artículos dentro de este proyecto de ley. Una de las grandes interrogantes que hay es que en estos momentos el artículo 156 excluye las bicicletas, los vehículos de órganos de socorro, la fuerza pública y todo el tema hospitalario, pero en ningún momento dice las motos. O sea que este artículo daría paso a que entre las ciudades capitales las motos tendrían que pagar peaje, pero también la pregunta que le hago a los dos: ¿quién pondría los precios de los peajes? ¿Los entes territoriales? Doctor Chacón. Bueno, Jaime, yo primero que me gustaría decir es que hay cosas mucho más sólidas en esta tributaria y mucho más graves que esto. A pesar de que pareciera que esto es grave, por supuesto, una autorización, que al fin y al cabo depende de lo que hagan las ciudades capitales y los consejos municipales, que seguramente por ser tal locura pues tampoco pasará. Pero hay cosas mucho más graves, que yo creo que hay que hablarlo en este debate. Hay cosas tan graves como pensar que se pueden perder más de 41.000 puestos de trabajo, ejemplo, con lo que están haciendo, afectando el sector de la vivienda de interés social. Hay temas muy importantes como el hecho de que los bienes exentos a excluidos se pasen en el IVA. Hay temas mucho más grandes, mucho más trascendentales en esta reforma, como la agravación sobre los pensionados, que estos temas y se nos puede pasar el tiempo en un tema tan vago como este. Yo creo que hay que mirar los temas muy fuertes como la canasta familiar, cómo puede verse afectada indudablemente el bolsillo, especialmente de los ciudadanos, cómo puede afectarse, ejemplo, la clase media, en qué cosas puntuales el pensionado puede ya verse necesariamente afectado en el país. O sea, yo creería que si nos permiten otros temas podemos avanzar en temas mucho más fuertes de lo que esta reforma trae, que nos parece grave. Ejemplo, las facultades del presidente, que nunca las había tenido una tributaria para reformar el Estado. Cosas como esas que nos parecen mucho más trascendentales y mucho más fuertes, doctor Alejandro, que trae esta reforma y que nos preocupan. Doctor Alejandro, es que dentro de la dinámica del programa tenemos 5 o 6 artículos que les vamos a tocar. En este momento estamos en el 156, pero tenemos el artículo 34, que yo creo que usted nos puede dar una definición, doctor Celis. Para terminar con el doctor Celis. Doctor Jaime, yo quiero solamente, si me permite, quisiera complementar en el numeral C del mismo artículo 156, especifica que las tarifas serán determinadas por las autoridades distritales o municipales competentes. Y como lo decía anteriormente al principio de la discusión del doctor Chacón, este artículo lo que faculta es a los consejos para poder tomar decisiones al respecto. Bueno, pues ese es uno de los temas que nos preocupa, doctor Álvaro, que esas facultades se le deleguen a los entes territoriales, porque son ellos en última instancia que van a poner los precios, y no ha habido una gran experiencia en que los entes territoriales hayan actuado con transparencia en estos temas, porque terminan en última instancia entregándolos en concesiones. Pero tenemos el artículo 34 que lo mencionó el doctor Carlos Alejandro Chacón. Doctor Álvaro, ¿qué nos dice el artículo 34? Bueno, Jaime, es un artículo donde realmente le dan facultades extraordinarias al señor presidente. Dice tácitamente, facultades extraordinarias para la supresión de entidades. Bueno, doctor Alejandro, pues ese era uno de los temas que vamos a tocar en la noche de hoy. ¿Qué nos puede decir usted sobre el tema de las facultades? Cuando en estos momentos yo creo que los sindicatos y muchos gremios tienen que estar preocupados, muchas entidades, porque las facultades dice claramente que podrá funcionar, liquidar o definitivamente sacarlas del escenario o venderlas en un caso específico. Yo creería, Jaime, que aquí, por supuesto, con una mecánica de posible aprobación o para convencer a la ciudadanía o al Congreso de la República, pues existen mecanismos para poder decir que algo es bueno. Entonces le empiezan a decir que la reforma tiene líneas rojas y líneas blandas, entonces que aprobemos unas cosas, otras no, y eso son parte de
los discursos que hace cualquier gobierno. Este es uno. Una de las cosas que ha pedido la ciudadanía de manera puntual y clara es la posibilidad de reducir el gasto del Estado. Esto lo que muestra es como si la reforma quisiera mostrar al gobierno que va a tomar unas facultades para poder reducir el tamaño del Estado, para poder, por ejemplo, no tener tanto gasto público, algo que es válido y lo está pidiendo el país y que lo está pidiendo todos los colombianos, que no se haga tanto gasto dentro del Ejecutivo y haya mayor inversión social o inversión de infraestructura o diferente inversión en el país. Esto es algo que podría verse hipotéticamente como algo sano en la medida que sea para reducir el gasto del Estado, que no haya tanta cosa pública, sino haya más servicio para la gente, más recursos para la inversión. Eso podría ser válido. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa a uno? Que en estos temas dejarlo indeterminado pues es gravísimo, porque usted no sabe al fin y al cabo qué termina haciendo el Estado o en la supresión de unas entidades que bien para la función pública puede ser importante. Si eso se hace generalmente, se hace a través de un trámite en las comisiones, especialmente primeras, no se hace a través de una reforma tributaria, y se especifica además de manera clara y puntual la estructura del Estado que se va a reformar. Siempre se hace así, además por trámite legislativo. Aquí lo traen como una facultad, pero yo creería que es más para venderlo como una forma de mejoramiento del gasto social y decir, mire, este artículo lo traemos para mejorar el gasto. Ustedes están pidiendo que reduzcamos el gasto, que hay muchas entidades inoficiosas. Y con ese discurso van vendiendo la reforma. Yo creería que ese es el propósito del artículo. Me parece que es malsano si no se define qué es lo que se iría a reestructurar, porque indudablemente podría reestructurar son entidades que podrían aún cumplir una labor muy importante en el Estado. Podemos decir, voy a acabar bienestar familiar y no hay nadie quien le diga porque el Congreso le facultó y no habría una discusión para eso. O el SENA, como ustedes ahí lo están mostrando, entidades que prestan un servicio esencial del Estado y nadie podría decir absolutamente nada porque la autorización es abierta y amplia y eso no lo puede permitir el Congreso. ¿Qué opinión nos tiene usted sobre el artículo 34? No, yo la verdad creo que la reforma, la ley de solidaridad sostenible debe tener un componente importante en reducción del Estado y en ahorro en ese sentido del gasto público. Nosotros hemos venido planteando que haya un ahorro del 1.5% del PIB durante los próximos 10 años que permita un ahorro significativo en esa materia. Y para eso, sin lugar a dudas, deben haber unas facultades al gobierno nacional para que puedan hacer las reestructuraciones y para que puedan unir ministerios, para que puedan suprimir agencias. Yo creo que el tema no pasa tampoco por dar un mensaje a la ciudadanía, porque es normal que si en estos momentos de crisis estamos pidiendo solidaridad y aportes en mayor número de tributos, pues es normal que la gente se pregunte, bueno, ¿qué está haciendo el Estado entonces para gastar menos y que más adelante no tengamos que salir a hacer otra tributaria para buscar financiar la burocracia que hoy en día mantiene el gobierno con estos ingresos? Y yo creo que adicionalmente a eso, pues me parece que el bienestar familiar es una labor fundamental en lo que es nuestra sociedad, al igual que el SENA, en la formación. A mí me gustaría que en vez de esas imágenes se hubieran colocado la cantidad de agencias que hoy en día tiene el Estado, o que dijeran cuántos ministerios se crearon en el gobierno pasado. Entonces, aquí lo que queremos es que haya una sinceridad y que además de eso mostremos un mensaje como sociedad, y es que si estamos pidiendo solidaridad de los que más tienen, para unos proyectos sociales, para unos programas sociales y para sostenibilidad fiscal del país, pues lo más lógico también es que tengamos que hacer un ahorro como Estado y que quede como política dentro de esta reforma para poder tener sostenibilidad en el gasto hacia futuro en lo que de verdad necesitamos, que es precisamente lo social. Don Álvaro, ¿usted qué opina? ¿Qué dicen los gremios sobre este gran artículo? Bueno, no había saludado al doctor Juan Pablo, al doctor Carlos Alejandro, un saludo especial. Realmente yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos Alejandro Chacón en el sentido que aquí hay un tema de fondo que debemos abordarlo realmente, que es el que tiene el impacto dentro de la economía. Yo pienso que esta facultad que de alguna manera se le está dando al presidente, hay otro lineamiento diferente en el tema organizacional del Estado. En ese sentido, hay una hoja de ruta diferente
Y yo considero que en esta reforma hay que abordar otra temática, teniendo en cuenta que a lo largo de 20 años hemos hecho 12 reformas tributarias. Eso desdice mucho de una organización en el Estado y obviamente de nuestros representantes, principalmente de la parte de la función pública, que es el que realmente nos tiene abocados al sector productivo, que la concentración, digamos, de riqueza está solo en el 1%. Existen en Colombia 1.617.000 establecimientos, de los cuales 6.017 corresponden a las grandes empresas. El 97% es MIPYME. Entonces, ese es el impacto que realmente incide en todas estas decisiones, y comparto la postura del doctor Carlos Alejandro en el sentido de que hay que mirar otras fuentes de financiamiento, que si bien es cierto, a lo largo de la pandemia se ha incrementado un 17% en el gasto, tenemos que mirar de otra manera otras fuentes de financiamiento que el gobierno pueda obtener y no, de alguna manera, volver a tener un impacto, máxime cuando estamos hasta ahora en vía de buscar un punto de equilibrio al sector productivo, sobre todo en esta zona de frontera. Bueno, ahí está la claridad. Teníamos un artículo que yo creo que nuestros congresistas nos pueden dar una opinión. Yo todavía no lo he podido entender. Es la modificación al artículo... Señor, diga. Álvaro, Jaime, perdón. En aras de tener una discusión y un debate realmente constructivo en este espacio, yo debo decir lo siguiente. Yo creo que debemos mirar bien la reforma y ver, digamos, en los puntos que acaba de decir Álvaro. Álvaro está hablando de una reforma que impacta en las empresas privadas. Yo creo que hace un año, precisamente, una de las grandes discusiones que tiene esta reforma es que hace 2 años se presentó una reforma que precisamente alivió muchas de las cosas a los empresarios para poder generar un desarrollo, para poder generar un empleo. En esta reforma lo que se está buscando es gravar las personas naturales, y lo hablábamos hace unas horas con el doctor Chacón refiriéndonos a otros temas. Entonces, si vamos a hablar realmente de la reforma, de lo que viene y de lo que en realidad está en el texto, por favor, yo estoy en toda la disposición de poder conversar y de discutir, pero sin tergiversar las cosas. Es que la verdad no le hace bien a la discusión y menos a la comunidad de escuchar temas que no son y que no vienen en ella. Me parece muy claro, doctor Juan Pablo Celis. Entonces quisiera referirme al artículo 123, que modifica el artículo 117, que habla sobre el tema de la sobretasa de los combustibles y el ACPM. Doctor Alejandro Chacón, este artículo, ¿cuál es el impacto que puede generar la situación de este artículo? ¿El impuesto va a la sobretasa o va al galón del combustible en este caso? Bueno, Jaime, yo pienso que aquí lo importante es que aquí no va a haber solo sobretasa. Eso hay que aclararlo. No solo va a haber sobretasa, que lo traen estas normas. Esto también va a traer aumento del IVA y va a llegar al 19%. El aumento va a ser sustancial porque no solamente trae aumento a la tasa, sino aumento también al IVA, al galón. Por lo tanto, es muy importante ver que el aumento que se puede hoy ver, lo que puede haber sustancialmente en cada uno puede estar entre 1.200 y 1.800 pesos. Esto es un aumento que nunca había existido a través del tiempo, siempre ha sido paulatino, han sido grandes, pero no tan grandes como este, porque aumentaba la sobretasa, pero el aumentar la sobretasa, el aumentar también y llevar el IVA de este impuesto al 19% del galón, pues indudablemente va a ser de pronto insostenible, especialmente para el transporte, ¿no? Y al ciudadano que también ya paga bastante. Todos sabemos que el costo del galón no supera los 6.000 pesos, el resto son impuestos. O sea, todo lo que nosotros estamos pagando, más de un 40%, siempre es impuesto sobre lo que cuesta realmente producir la gasolina o la CPM. Entonces, iremos a tener un 60% seguramente ya por encima solo de impuestos de lo que cuesta el costo de producir la gasolina y la CPM. Habrá gente muy molesta con esto, especialmente los transportadores en Colombia.
Doctor Juan Pablo Celis, quisiéramos que usted nos diera una claridad sobre este artículo 123. ¿Qué modifica el artículo 117? Jaime, mire, nosotros hemos estado como partido muy preocupados con este artículo. Hemos llamado precisamente a conversaciones a los diferentes gremios porque no queremos que esto afecte sin lugar a dudas la competitividad del país y que también genere un desbalance en la tabla de fletes a nivel nacional. Eso acarrearía para lo que significa dentro de la matriz de costos del transporte, de la logística, a los productos que se van a comercializar en otras zonas o en el extranjero, pues digamos un aumento significativo. ¿Yo qué le puedo decir al respecto, digamos, de lo que he venido estudiando y analizando? La tarifa para la frontera queda exactamente igual. Hoy en día se están pagando 475 pesos para el galón de corriente, queda en 476 pesos según lo que sale en la tabla del artículo. Y para la CPM quedan 204 pesos, que es lo que hoy en día tiene, está pagando las zonas de frontera. Y debo hacer una claridad, esta sobretasa que se menciona, todos lo saben, va el 50% para el mantenimiento vial nacional y el otro 50% para los departamentos y municipios, precisamente para también hacer inversiones en la malla vial de sus territorios. Entonces, tendría que analizarse cómo afecta en el resto del país el valor del galón y obviamente el ACPM y la gasolina corriente, porque pues es un producto que todos los días impacta en los hogares colombianos, pero también en la competitividad de nuestro país. Jaime, quisiera hacer una claridad, si me lo permite. Tranquilo. Aquí es muy importante no solo tener el artículo 123, el componente de lo que va a ser el cambio sustancial. El tema del combustible va a estar en el 123, el 124 y el 125. Por eso, en uno va a subir la sobretasa, como bien lo dice, lo estamos comunicando, pero en los otros va a subir, la reforma tributaria va a subir del 5% del IVA al 19%. Eso no lo están analizando. Entonces, el aumento no es solo la sobretasa, esto es más grave aún de lo que se está planteando. Por eso sabemos que el incremento no va a ser el que pretenden ahí. Claro, el de la tabla muestra un artículo, pero no está mostrando el incremento que va a tener posterior con el IVA. Por eso es que decimos que el galón va a aumentar más de 1.200 pesos. Gracias. De nada, Chaco. En estos momentos nosotros tenemos una sección que dice la gente. Salieron nuestros comunicadores a las calles de la ciudad de Cúcuta, la capital de nuestro departamento. ¿Qué dice la gente en estos momentos para que ustedes nos puedan contestar la opinión de la ciudad de Cúcuta? El departamento sobre el impuesto que le van a imponer a las motos, si tiene alguna utilidad o no la tiene. Subirle el huevo al pollo le traería alguna consecuencia ahorita en este tiempo de pandemia. ¿Por qué quieren implementar el cobro del peaje a los motociclistas? Eso es lo que dice la gente. La gente tiene muchas dudas. Como lo decía el doctor Juan Pablo Celis, hay temas que se tienen que profundizar, artículos que tengan dentro del contexto de la reforma, pero también tengo las dudas que nos pregunta. Se habla de que en un momento determinado los recursos que pagan las personas que tienen las empresas avícolas podría haberse afectado de que si le quitan el IVA que ellos le devuelve la DIAN por la compra de los concentrados, subiría automáticamente el pollo. Doctor Juan Pablo Celis, usted que tiene más el contexto de la reforma tributaria, ¿eso es cierto o solamente especulación? No, doctor Jaime, mire, le voy a explicar en realidad qué es lo que pasa. Al pasar un sector del régimen exento, régimen excluido, lo que tiene es un IVA cero, pero un IVA cero que no puede precisamente pedir la devolución del mismo la DIAN en su cadena productiva. Eso se calcula que el aumento del precio en el pollo, por ejemplo, en esos sectores, sea alrededor de un 5%. ¿Por qué? Porque los productos, los insumos de los costos básicos de esa cadena tampoco van a ser gravados y estarán excluidos, es decir, tendrán IVA cero. Nosotros como partido quiero también aclarar que no estamos de acuerdo con esta propuesta.
nosotros hemos dicho que los sectores agropecuarios deben quedar como venían, es decir, exentos. ¿Por qué? Porque es que el estar exentos en el régimen les permite, como le decía hace un momento, pedir la devolución de lo invertido durante toda la cadena de producción. Y eso, por llamarlo de alguna manera, es un subsidio indirecto que tiene el sector y que le permite ser competitivo con productos importados que están subsidiados en su país de origen. Entonces, nosotros aquí siempre hemos dicho que no queremos que la cancha se desbalancee en términos de la producción nacional y la producción extranjera y la competitividad de los productos que llegan a nuestros mercados. Entonces, vuelvo y le repito, nosotros como partido hicimos unas propuestas, unas observaciones a la reforma, entre las cuales está este capítulo, y hemos pedido que el sector agropecuario quede exento como venía trabajando. Y quiero hacer claridad en algo, nosotros estamos de acuerdo con que el déficit fiscal del país amerita que tengamos que analizar este tipo de propuestas, ser heterodoxos y buscar mayores ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, pero sobre todo para que se pueda realizar las inversiones sociales que aparen la grave crisis social que se ha generado a través de la pandemia. Y en eso tenemos que ser totalmente claros. Es la pandemia la que nos tiene hoy en día pensando en esta reforma de solidaridad, porque como veníamos creciendo el año pasado después de la tributaria que quería poner a marchar la economía del país al 6%, íbamos en el primer trimestre logrando, pero nadie contaba con esta desafortunada crisis mundial. Doctor Alejandro, se habla mucho de los servicios públicos, se habla que se va a agravar el estrato 4, 5 y 6. Recordemos que si también se graban los combustibles, el sistema del acueducto metropolitano, la mayor parte va a ser por bombeo, automáticamente se va a aumentar. ¿Qué hay de cierto de que en la reforma se va a hacer el cobro del IVA a los estratos 4, 5 y 6? Bueno, yo primero quiero hacer claridad sobre algo. Sí es cierto que se va a aumentar los bienes, estos bienes que van a pasar de exento a excluido. ¿Y por qué sí se van a grabar? Con todo respeto de mi compañero que explicó muy bien el doctor Celis. ¿Por qué se graban? Porque en el momento que no le permitan poder tener ningún tipo de devolución o cruzar en la renta, el tema del IVA, al cambiar de condición fiscal, inmediatamente les va a tocar cubrir a ellos directamente el 19% de ese IVA, y eso les va a inmediatamente aumentar el producto de esa canasta que necesariamente pasen de exentos a excluidos. Entonces, no es cierto que no va a aumentarse. Esto tiene una connotación técnica tremenda, muy grande en la economía. Por eso, ahora nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, más de 2-3 años, que también el IVA viene siendo muy injusto, porque los consumidores pagamos IVA, pero los únicos que los descuentan son aquellas empresas, y especialmente hay unas que descuentan más del 8, más del 7%, se tomen todo el IVA de los ciudadanos que pagamos. Era preferible tener un impuesto a la venta que sea del 8 o el 9, que podría recaudar, como lo tenemos macroeconómicamente ya, igual que el 19, y no tenemos que afectar el 99% de los colombianos. Por eso hemos propuesto que se puede eliminar el IVA y cobrar un impuesto solo a la venta que no permita devoluciones, ni descuentos, ni cruces de cuenta de ningún tipo, que la plata que paguemos los colombianos vaya al fisco nacional, no que se vaya para los empresarios, o en especial como han querido atribuirlo como si fuera la cadena productiva. Pero sin embargo, así no se aplique la fórmula que nosotros planteamos, es eliminar el IVA, acabarlo como tal y volverle un impuesto más bajo del 8% que produciría lo mismo, pero por lo menos lo que se está haciendo en este momento indudablemente subiría toda la tarifa de los bienes de consumo que pretendan pasarse de exento a excluido. Eso es claro, eso cualquier tributarista o cualquier contador lo sabe. Ahora, frente a la pregunta, Jaime, pues indudablemente que todo arranca desde ciertas cadenas, especialmente de producción, y no hay nada que aumente más el costo de la vida que la gasolina, y eso para nadie es un secreto. Además también. Pero doctor Alejandro, no me respondió cuando le pregunté si van a ser grabados los servicios públicos estratos 4, 5 y 6.
Claro, eso lo dice la norma, Jaime. Es que es contestar algo que ya está ahí, usted lo sabe. Eso lo trae la norma, ¿no? El problema no es que los graben, el problema es decir que los estratos 5 y 6 hoy financian los estratos 1, 2 y 3. Y vamos a volver a financiarlo, nos parece bien. Ahora, había un estrato que jamás ha financiado ni ha subsidiado y que ahora lo van a grabar, que es el estrato 4. Que el estrato 5 y 6 le pongan aún más impuestos para poder seguir ayudando, pues podría decir uno que hasta válido es si el estrato es, si la persona tiene la capacidad adquisitiva, pero es que el estrato 4 es el estrato que hasta ahora está superando el nivel más bajo, uno de los niveles más altos de los bajos, que es el 3, y llegaría al 4. Entonces, pues es injusto, pero eso lo trae la norma. Eso sabemos todos que indudablemente la clase media va a ser grabada, aunque no me parece ilógico que el 5 y el 6 tenga que necesariamente seguir subsidiando o aportando más. Lo malo es que pongan al 4 a tener que subsidiar. Doctor Juan Pablo Celis, ¿quién nos tiene? Mire, Jaime, yo he tenido estas discusiones con el doctor Chacón en las pasadas, en el Congreso, cuando tocábamos los temas tributarios. Yo pues discrepo desde el punto de vista técnico de lo que entendía en el tema del consumo. Me parece que eso haría que, por ejemplo, el cambio se tuviera que pagar el 8% por el botón, por el hilo, por la tela, y eso de alguna manera también encarecería el producto, pero bueno, eso es una discusión macro diferente. En lo otro, tengo que hacer claridad en algo. Yo sí lo dije que al pasar de exentos a excluidos, se aumentaba el precio, y se aumenta el precio porque, como él le explicó muy bien, en la cadena no se van a poder pedir las devoluciones de sus IVAs y al final tiene que tener un impacto en el valor final. Pero también debo hacer claridad de una cosa. Lo que se ha planteado es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo puntual, los pollos. En la cadena de los pollos, el 75% del costo son los concentrados, y los concentrados también están excluidos. Luego, no es que el productor vaya a pagar 19% por un bulto de concentrado que después no va a poder devolverle la DIAN, porque sencillamente cuando lo compró no va a tener tampoco ese 19%. En el tema de los servicios públicos, no estamos de acuerdo con que el estrato 4 pague un IVA del 19% sobre los mismos. En lo otro, en la discusión del 5 y del 6, que si pasa de pagar una contribución del 20, que eso se quita para tener un IVA del 19, eso ya la verdad me parece que tampoco es relevante, inclusive se disminuiría un 1% de esa contribución y en algo verían alivio, pero tenemos que seguir siendo solidarios con el estrato 1, 2 y 3 y en este momento con el 4, porque uno de los grandes grupos poblacionales afectados por la pandemia es precisamente la clase media vulnerable, donde se podría considerar también el estrato 4. Entonces tampoco estoy de acuerdo con eso. Vamos a dar las discusiones, vamos a exponer los argumentos y esperamos que las cosas en los servicios públicos queden como estaba o no termine grabándose al estrato 4. Bueno, muchas gracias. Vamos a un espacio comercial. Muchas gracias a estos dos invitados que tenemos la noche de hoy, de dos posiciones distintas, pero este es el espacio de entrada a la noche para que nuestra sociedad tenga claridad qué es lo que hacen nuestros congresistas. Ya volvemos en escasos minutos. Entrada a la noche con Jaime Castilla. Usted está viendo ATN Televisión. Todo lo nuestro. En los municipios Ocaña, Ábrego, Convención, La Playa y González. Sintonízanos en TV Norte, Canal 91 Digital y Canal 8 Análogo. TV San Jorge, Canal 47. ATN Televisión. Todo lo nuestro.
Solo por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Una luz de esperanza. Con alabanza, adoración, testimonios y enseñanzas. Una luz de esperanza. Domingos, 3 de la tarde. Solo por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Usted está viendo ATN Televisión. Todo lo nuestro. Entrada a la noche con Jaime Castilla. Continuamos en Entrada a la Noche con nuestros excelentes invitados, el representante Alejandro Carlos Chacón y el representante Juan Pablo Celis. Ambos de dos posiciones distintas, pero que han tenido una gran participación y la van a tener en esta reforma tributaria. Nos vamos con la pregunta de la noche. ¿Qué dice nuestra sociedad cucuteña? Definitivamente todo lo que se refiere a reforma tributaria es un atropello. Pues que el gobierno está aprovechando del pueblo. Estaría de acuerdo siempre y cuando tuviéramos buenas carreteras, pero cada día es peores carreteras. Y el dinero nunca va para su fin, sino para lucrarse más de uno. Le colocaron el IVA hasta los huevos, a la sal, a todo, ¿no? Es una injusticia. Yo creo que es uno de los países donde más se oprime al pueblo. Nos alejamos del gobierno, de la esclavitud del gobierno español, para que seamos esclavizados por los mismos compatriotas de nosotros, que es el gobierno. Estamos cansados y ya no más. Somos los que les pagamos el sueldo a esas personas, sueldos de 42 millones de pesos. Yo creo que realmente el ciudadano estamos ya hasta el cuello, no damos más y ya eso es el colmo. No más peajes, no más IVA, ya no más. No, pues que sea justo, o sea, que no le incrementen tanto, porque ese es el tema del gobierno ahora, que todo lo incrementó con el tema de que necesita mucho más recursos. Estamos en un momento de pobreza y todo eso ha aumentado la vida, pero el ingreso no ha aumentado. Lo único que ha aumentado son los gastos. Ahora la gente, si no comía carne, ahora menos. Ya, como la plata no alcanza, para carne, pollo, pescado, nos tienen a punta de huevo, a punta de huevo, a punta de huevo. Doctor Juan Pablo Celis, yo quiero que usted, que hace parte de las comisiones económicas, le dé una claridad a la sociedad, porque se dice mucho, pero usted es el que está y conoce la reforma tributaria. ¿Cree usted que puede ser beneficioso para las clases menos favorecidas, para los programas sociales que tiene el gobierno, la reforma tributaria? Mire, Jaime, le tengo que ser muy sincero, nadie quiere una tributaria y menos en estos momentos. Hay una necesidad muy grande. Más o menos se calcula que el 25% de la población que había salido de pobreza extrema ha vuelto a la misma y que un gran porcentaje también de la gente que estaba en zona clase media vulnerable volvió a caer en pobreza. Esto hace que debamos ser nosotros solidarios. Yo creo que hay sectores que les ha ido bien, hay sectores que han seguido vendiendo. Yo creo que hay gente que ha podido seguir recibiendo su sueldo. Verbo y gracia, los servidores públicos, el Estado ha garantizado los pagos de las nóminas de cada uno de ellos y debemos ser en estos momentos solidarios. Yo creo que si se analiza con detenimiento la reforma, se podrán dar cuenta que lo que se está agravando son los salarios de las personas, no las empresas, y en eso también hay que ser claros. Nosotros queremos que las empresas tengan unas condiciones que les permitan ser competitivos y que generen empleo, porque si no se genera empleo, definitivamente el país va a caer en una crisis mucho peor. Entonces hay una gran desinformación producto, digamos, de las redes sociales, de la oposición y de quienes quieren hacer un daño al gobierno. Yo pienso que es más dañino para el país no tener los recursos para hacer las inversiones en generación de empleo formal, en subsidios de ingreso solidario, en educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas, para poder tener los beneficios a las empresas que contraten a jóvenes de menores de 28 años y personas, mujeres, por ejemplo, mayores de 45, y que vamos a tener más daño en lo social y en lo económico si no hacemos algo para salvar las finanzas públicas y garantizar los recursos para estos importantes programas. Hay que hacer una gran pedagogía, hay no líneas rojas ni líneas blandas. Yo creo que aquí lo que hay es sensatez de parte de quienes estamos estudiando la reforma y vamos a estar en discusión de ella en las diferentes comisiones conjuntas de Senado y Cámara, comisiones terceras y cuartas, con los equipos económicos del gobierno, para que se pueda
hacer algo que beneficie al país, pero que considere que no se puede tampoco gravar a la clase media colombiana. Aquí hay una población de estratos altos que siempre ha tenido riquezas y que en los cuales hoy en día le estamos pidiendo solidaridad. Por ejemplo, los bancos, querido Jaime. ¿Quién se opone a que los bancos, con toda la plata que han tenido, que han hecho durante la pandemia también, que han sido insolidarios con las empresas, las microempresas, puedan seguir contribuyendo con una sobretasa? Y que esta sobretasa se haga extensiva a seguros, que se haga extensiva a corredores de bolsa y a todo el sistema financiero. Y que con esa sobretasa podamos no solamente hacer las vías en la ruralidad, en Colombia rural, sino que también podamos disponer de unos recursos para que lo coloquen de manera obligatoria, como lo hacen con el sector agrario, pero para el sector de los microempresarios que tanto necesita hoy en día recursos a buenas tasas para continuar en su operación diaria y para sostener sus empleos. Claro que sí, doctor Juan Pablo. Doctor Alejandro Chacón, dentro de todo el tema de la tributaria, ¿sí cree usted que puede beneficiar la reactivación económica después de la pandemia esta reforma? Bueno, Jaime, yo sí lo que creo es que, ejemplo, con base en lo que dice Juan, que tiene toda la razón en el tema de la banca, lo que no entiende uno es que el proyecto lo que traiga es salvando la banca, o sea, que no traiga la ampliación de la sobretasa, que en cambio tengan un proyecto de ley también en la Comisión Tercera por Senado de movimiento de capitales en que beneficia a la banca en más de 30 billones. Y que lo que tengamos es una tributaria en donde lo que estamos grabando es al IVA del 19 a los ladrillos de la construcción, a la arcilla, al cemento, a la base como tal, de lo que muchos de los colombianos realmente hoy pueden, ejemplo, en sus viviendas mejorarlas en condiciones de pobreza, que no afectan al estrato 5, afectan al estrato 6, que afectan necesariamente los estratos más bajos. Pero que usted esté grabando el gas natural, a los servicios públicos, a la energía eléctrica, al acueducto, que nosotros miremos que eso es la reforma que puede beneficiar a los colombianos cuando todos sabemos que una persona que trabajó toda su vida paga el 4% en salud cuando trabaja y cuando se pensiona paga el 12%, que ya perdieron la semana 14, la semana no la mesada 14 que ganan los pensionados, que le hemos quitado casi todas las cosas, que no suben de acuerdo al aumento que hacen todos los colombianos mensual y anualmente como asalariados, sino que suben de acuerdo al IPC, y que fuera de eso vengamos a grabarlos en más de 3 o 4 artículos que va a tener sustancialmente esta tributaria, que estemos grabando muchas de las cosas que sabemos que al pasarlas de exento a excluidos va a subir la canasta inconmensurablemente en muchos de los productos, que podría uno enumerarlos, que además están ahí muy claros en el articulado, como la carne, como especies bovinas. Entonces, esto no le trae beneficio a nadie. Esta reforma, como la traen, no le sirve a nadie, sino lo único que está haciendo es acabar con lo poco que queda de la clase media trabajadora de este país, con el discursito chimbo y malísimo, con todo respeto, de los empresarios, sobre todo los más grandes, que vienen beneficiándose y no pagando impuestos en este país, que dicen que pagan muchos, pero que realmente no es, y que ahora anden con el cuento que es que las personas naturales no pagamos, cuando las personas naturales sí pagamos tanto que, a pesar de las críticas que podamos tener nosotros pagamos, nos descuentan más de 120 millones de pesos de impuestos y de descuentos que tenemos en nuestro salario. Eso no es cierto que no pagan las personas naturales mucho, y que quieran que las personas naturales paguen más, pues me parece que es más injusto, porque está bien que paguemos nosotros, los que tenemos unos sueldos muy altos, que paguemos las personas de más de 7, pero que pretendan cobrarle, además quitarle más del 10, 15%, y fuera de eso los IVAs que van a colocarle a los diferentes productos de consumo y demás, aparte del 10% que le van a quitar a personas que ganen más de 2.400.000 pesos, pues a mí no me parece que en nada está beneficiando una tributaria. Y le digo algo que me parece aún peor, y creo que lo hemos hablado, no es el momento. Desgraciadamente esto se va a tomar para política, desgraciadamente, en vez de una discusión profunda sobre una necesidad que pueda tener el Estado, una tributaria,
va a ser muy complicado discutir en una época preelectoral. Jamás en la historia se había presentado una tributaria en una época preelectoral. Yo lo dije en un trino en estos días. Pareciera que lo que hicieran es querer elegir a Petro, porque lo único que ve la gente hoy en día es como si quisiéramos oprimirlos. Y estamos a un año de elecciones, estamos a un año de definir la presidencia. Yo creo que están saltando en una pata aquellos que quieren precisamente destrozar al centro o a su propio, a los mismos del gobierno. Pareciera como si fueran sus propios enemigos, con todo respeto. Alejandro, muchas gracias, doctor Juan Pablo Celis, muy amable por la compañía que tienen entre la noche. Este es un espacio, ya vamos con él, este es un espacio propicio para que ustedes, nuestros clase dirigente, puedan exponer su situación. Doctor Juan Pablo, para que usted termine, cierre la noche, se despida de nuestra audiencia, tiene para que pueda concluir la noche de hoy. Jaime, primero que todo agradecerle por el espacio, saludar una vez más especialmente al doctor Alejandro Carlos y al doctor Álvaro. Quiero decirle una cosa, yo creo que es importante que estudiemos realmente la ley. Hay muchos puntos de los que le escuchaba ahora mencionar al doctor Alejandro Carlos que me dejaron con el total convencimiento de que aquí lo que hay es desinformación, y esa desinformación tiene que ser corregida en aras de que haya una discusión que el país realmente necesita y que no se vuelva esto un tema de política. Y quiero hacer algunas salvedades. Las personas naturales hoy en día tributan son el 4%, se va a pasar al 8%, pero ojo, ¿qué declaran? Porque no es lo mismo que declaren a que contribuyen. Declararán quienes tengan ingresos de 2.400.000, como lo menciona el doctor Alejandro Carlos, pero pagarán aquellas que tengan ingresos de 4 millones en adelante. Los pensionados, lo que hemos dicho es que hay un régimen de prima media que en realidad es un subsidio en la pensión. Y yo tengo que decirlo, así se vean afectadas personas amigas y cercanas, incluso familiares, eso es un subsidio. Hoy en día se necesita mirar la contribución de algunos de ellos después de 14 millones de pesos de pensión, y que sea algo momentáneo por la solidaridad que necesita el momento. Servicios públicos, no van a pagar el IVA, no está así contemplado, ni los estratos 1, ni 2, ni 3, ni 4, y ya lo dijimos anteriormente. Luego no van a ser grabados tampoco esos estratos. La ganancia ocasional en las BIS, porque sé que es uno de los temas que tocó tangencialmente el doctor Alejandro Carlos, al cual, repito, respeto mucho. Se quiere gravar con ganancia ocasional a los dueños de los lotes. ¿Quién se opone en que los dueños, los grandes terratenientes dueños de las tierras en las regiones donde se están haciendo los proyectos de vivienda de interés social tengan que aportar lo de la ganancia ocasional, que significa un lote vendido en una plata que es realmente importante? Lo otro, no se quiere gravar los ladrillos, pero sí las utilidades de los bancos que logran de financiamiento de este tipo de proyectos. Son algunas de las cosas. Yo he hablado también con el sector construcción, Camacol, están preocupados, piensan que esto va a redundar, digamos, en la terminación de un modelo que ha sido exitoso en lo que tiene que ver con oferta y demanda de vivienda de interés social. Vamos a analizar muy detenidamente cada uno de los artículos en las discusiones de las conjuntas, y le agradezco, Jaime, por estos espacios que lo que permiten es comunicarle a la ciudadanía lo que está en un proyecto de ley tan importante para que tomen sus propias conclusiones. Agradecer una vez más el espacio, y al doctor Alejandro Carlos, al cual aprecio mucho, él lo sabe, desde su punto de vista político y también técnico, lo que lo aprecio y cómo considero que él ha servido mucho en la protección de la democracia de este país. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Alejandro, usted es una persona que ha estado mucho tiempo en la Comisión Tercera. Hoy lidera el Partido Liberal. Sabemos que el doctor Juan Pablo pues, hace parte del partido de gobierno y por muchas circunstancias dará las discusiones pertinentes de la reforma tributaria y le da la claridad a la sociedad por qué se debe votar un proyecto de esa envergadura. Pero usted, ¿votaría la reforma tributaria, doctor Chacón? No, no la voy a votar. Estoy convencido de que es inoportuna y que además afecta
con todo respeto de mi compañero Juan, que yo le digo con cariño, además porque sé lo difícil que es para él, seguramente además siendo de gobierno con algunos temas tan complicados como estos, que nunca cuando usted hace una mención de cambiar los beneficios del régimen exento, que eso no lo sabe el pueblo porque es técnico, indudablemente es trasladada al consumidor final y va a subir la tarifa por lo menos del 5 al 10% a los ciudadanos. Eso es claro. Y sobre lo de los demás temas es que solo con y él lo sabe, sobre lo excluido, inmediatamente al no ser excluido y no permitir eso prácticamente terminan grabados al 19. Eso técnicamente no lo entiende la gente, pero los que medio conocemos del tema, pues sabemos que va a ser así y en esas condiciones no puede uno jugar a votar unas cosas sí y votar unas cosas no. Va a ser muy complejo hacerle entender al ciudadano en estas situaciones como las que hoy encontramos, que el 0,0.3% de las empresas de este país se favorezcan del 19% que pagamos los colombianos, más de 70 billones de pesos que entran a sus rentas y a utilidades a cuenta del IVA que pagamos nosotros. A mí no me parece, y yo he venido planteándolo profundamente esta discusión al gobierno, que a quien, por supuesto, creo que podrán tener las mejores intenciones, sobre todo la responsabilidad que habla el presidente Duque de tratar de dejarle enderezado en materia económica al país, pero que el gobierno y la gente no va a entender cómo se afecte es precisamente a la persona natural, al asalariado, nuevamente favorecer especialmente a los deciles más altos y los más ricos de este país, incluida la banca, que no viene precisamente en esta reforma, ni siquiera la sobretasa, que son los únicos que han generado utilidades a través del tiempo. Y que aquí parezca que es muy normal que, ejemplo, a una agencia postal, que la gente paga 20.000, 30.000 pesitos para mandarle a la persona para que pueda comer un papá en un lado y le vayan a poner IVA y uno piense que eso está bien. Para mí, por lo menos para mí no está bien y sé que es muy difícil, pero yo así fui gobierno con Santos, la verdad muchas cosas no se las acompañé. Y en ocasiones podría decir que tiene razón sobre la mejoría y muchas de las cosas que dice el doctor Celis, es uno de los congresistas hoy más juiciosos y aventajados de nuestro departamento, pero me parece que es completamente inoportuno y que le causa un grave daño especialmente a la clase media, sin querer quitar de verdad secciones a los ricos como debemos hacerlo, a los ricos de verdad ricos, no a las personas naturales y a los asalariados. Ya es hora de que toquemos a los ricos ricos. Doctor Chacón, don Álvaro, para cerrar el programa, quiere hacerle una pregunta esta noche. Don Álvaro. Gracias, Jaime. Efectivamente, al doctor Carlos Alejandro Chacón y al doctor Juan Pablo. Al doctor Chacón, dice no va a aprobar la reforma. ¿Cuál sería su postura proactivamente hoy en el papel que tiene el gobierno? ¿Cuál sería su propuesta? No, yo en este tema no voy a ser para nada proactivo. Yo no puedo ser proactivo frente a lo que yo veo. Entonces, si usted empieza a pensar que una cosa puede ser buena o es mala, termina aceptando un mico con otro. Entonces, eso es muy difícil que en estas circunstancias actuales del país pretendamos gravar a las personas naturales. Eso es clarísimo, está aprobado en este proyecto que se presenta. Toda la carga se la están presentando a los asalariados, a las personas naturales, y como siempre se alivian a los más ricos del país. Entonces, hay momentos en los que necesariamente se alivia empresarialmente algo, pero venimos de aliviar los 20 billones, y lo dijimos y por eso la anterior reforma no la votamos, dijimos vamos a necesitar la plata. Hoy es una realidad, se necesitan los recursos, y los recursos se requieren necesariamente precisamente por haber regalado unos recursos. No los hubiéramos regalado, no estuviéramos necesitando. Hay que devolver las cosas al estado normal y no hacerlo a través de las personas. Entonces, en esto, la verdad, para ser sincero, Álvaro, con todo cariño, yo creo que en esto no voy a ser lo menos agradable en esta lucha que vamos a dar en la tributaria, y difícilmente algo de lo que esté ahí sé que está compensando algo muy malo que viene también en la reforma. Entonces, por eso les digo, a mí me parece muy bien el artículo, como decía el doctor Celis, que yo creo que es el propósito, ejemplo, de la reestructuración del Estado, que hay que reducir, y yo comparto con el doctor Celis lo que él dice,
Especialmente esas no son las entidades que hay que reformar, pero el problema es que no estén definidas, pero sí hay muchísimas que hay que de verdad suprimir para reducir el gasto, que puede ser un proyecto del gobierno, pero no una tributaria, en donde no sabemos qué termine haciendo. Entonces, en ese sentido, hay unas cosas que se ven bonitas, pero a la hora de la verdad no terminan siendo bonitas. A mí me parece una mentira todo ejemplo ese después, que le van a devolver el IVA a la gente, que le están devolviendo una plata. A mí no me parece que sea cierto y no me parece que de verdad haya trascendido en las personas y en los colombianos en el momento. Entonces, en esto no voy a ser proactivo de absolutamente nada. Seguramente voy a ser muy radical en el hundimiento de esta reforma. Doctor Juan Pablo, no me puedo despedir sin que usted tenga el derecho a la réplica de este tema. Muchas gracias, Jaime. No, yo creo que uno siempre debe ser propositivo y tratar de ser proactivo en las discusiones que emprende, y este es un tema trascendental para el país. De esa manera hay que afrontarlo. Yo entiendo al doctor Alejandro Carlos, entiendo su punto de vista, y puedo de pronto compartir o no el tema de la improcedencia en este momento tan difícil, político y coyuntural económico del mundo, para presentar una reforma de este tipo. Pero también debo decirlo, Álvaro, usted viene del sector empresarial. Usted sabe que las empresas estaban vendiendo y creciendo en el primer trimestre del año pasado, haciendo uso precisamente de las facultades de la reforma anterior. Usted sabe también que en el 2019 veníamos en una franca recuperación de la economía y que las ventas de las empresas estaban mejorando y estaban contentos y creciendo por el marco fiscal que se había determinado para Colombia y para los diferentes sectores productivos. Queremos seguir en esa misma línea, no podemos estrangular en este momento a las empresas. Si lo hacemos, se afectaría el empleo formal y en eso terminaríamos en una crisis peor. Yo sí creo que los programas se han dado y se han dado de manera positiva, son manera de ver las cosas. Usted es empresario, ¿cuántas empresas de Norte de Santander formal se han beneficiado del programa de auxilio al empleo formal? Más de 1.5 billones de pesos, perdón, 1.2 billones se han hecho en transferencias monetarias a gente del departamento, plata en los bolsillos de la gente, para lo que Chacón tanto ha venido diciendo y discutiendo en el Congreso, la necesidad de generar un impulso a la demanda, a la oferta, para que se pueda incrementar la demanda. Entonces, yo pienso que aquí debemos ser proactivos, debemos mirar cada uno de los puntos. Lo que afecte a la clase media no lo votaremos. Lo que de verdad beneficia al país y le garantice la capacidad de endeudamiento y de pago hacia futuro, lo tendremos muy en cuenta y esperamos que sea una discusión franca, sincera y de cara al país, para que la gente esté enterada de lo que se va a aprobar. Don Álvaro también le tiene una pregunta, doctor Juan Pablo Celis. Doctor Juan Pablo, puntual. Usted muy afín, obviamente, al empresariado nuestro, y obviamente reconocemos también de su capacidad de gestión. Y en ese sentido, ¿cómo logra usted entender, fortalecer, obviamente, de la función social que tiene el empresariado, el emprendimiento? El emprendimiento en Colombia es necesario, en vez de pensar en un ingreso solidario a las familias, que lo que incrementa es la tasa de pobreza. ¿Por qué no pensar, usted que es afín al gobierno y que tiene la oportunidad de representarnos allí, conociendo los indicadores nuestros, y esto parto obviamente de nuestra región, y que aquí hay muchas iniciativas, pero que falta realmente una ley de financiamiento en emprendimiento y poder llegar a esa clase media baja, que si bien es cierto, hay un gran número de jóvenes que salen técnicos o profesionales y no tienen el acceso al Fondo Emprender. ¿Cuál sería su postura, doctor Juan Pablo? Álvaro, importante, con el doctor Chacón, al final de la legislatura pasada aprobamos la ley de emprendimiento, que de hecho la promulgó y la firmó el presidente en Boyacá. Ahí hay unas herramientas poderosísimas que precisamente lo que quieren es facilitar que los jóvenes puedan montar sus empresas, sus emprendimientos, y que sean exitosos. Pero voy un poco más allá. El problema hoy en día con la pandemia, Álvaro, es que la gente en realidad no tiene que emprender. Y nosotros necesitamos entender también que con esa gravedad de la situación que se vive en las calles, el gobierno debe hacer algo para que esta gente sobreviva.
y por eso es la necesidad de la solidaridad, y por eso es la necesidad del auxilio de ingreso solidario, y por eso también estamos de acuerdo en que debe ser estacional y por esta crisis, ¿sí? Pero no podemos ser tampoco mirar a la gente, a los que están hoy en día sin poder hacer los mercados, sin poder tener un ingreso a los dobles. Por eso debemos tener en cuenta que hay unas herramientas poderosas para mantener el empleo formal, hay unas herramientas poderosas para que la gente salga de la pobreza absoluta y hay unas herramientas también poderosas para que esos jóvenes que usted me acaba de mencionar están graduándose puedan tener el pago de la seguridad social en las empresas que los contraten para motivar precisamente la contratación de estos jóvenes que tanto lo necesitan hoy en día. Bueno, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sacar su tiempo. Tienen un minuto, doctor Chacón, para que se despida de toda la sociedad del norte de Santander que lo están viendo en 27 municipios. Gracias, Jaime. Un abrazo especial. Felicitar a ATN. Me parece muy buena la escenografía y el panel. A Juan Pablo, muchísimas gracias por compartir. Esto es bien complejo, algo que la amistad además nos une y de pronto en algunos puntos diferencia de ideas. Y a Álvaro, qué gusto volver a verlo. Un saludo especial para todos. Confíen los colombianos y los norteamericanos que haremos una lucha para que esto no pase. Doctor Juan Pablo, tiene un minuto para que se despida de nuestro departamento norte de Santander. Bueno, un saludo muy especial para todos. Esperamos no ser inferiores a estas responsabilidades que nos deparan la vida y el Congreso en estos momentos en pro de los norte-santanderianos y de los colombianos. Un saludo muy especial al doctor Alejandro Carlos Chacón, un muy buen amigo que respeto y admiro. Él lleva ya su tercer periodo de cámara, yo estoy hasta ahora entrando y debo decirte que me ha recibido de la mejor manera, me ha enseñado mucho y sigo obviamente aprendiendo de quienes han tenido el paso por estas dificultades. A Álvaro, un saludo nuevamente. Siempre tenemos puntos, digamos, que hacen construir precisamente una discusión que sea positiva en aras del departamento. Y a Jaime, muchísimas gracias, su espacio aquí en este programa en ATN. De verdad que así se construye la democracia. Jaime, esto es el pan de cada día en las discusiones, con argumentos, con respeto, pero siendo muy claros en cada una de ellas. Muchas gracias. Don Álvaro, tiene un minuto para que se despida de nuestra audiencia. Bueno, Jaime, no, primero que todo, las gracias a usted por esta invitación, a todos los televidentes por aceptar, obviamente, estar con nosotros a esta hora de la noche en un tema trascendental para la sociedad, no solamente cucuteña, sino colombiana, donde todos estamos insertos y donde todos nos tenemos que poner la camiseta precisamente para lograr el objetivo final, porque ellos son nuestros representantes, son los que realmente velan por nosotros en cada una de las necesidades. Cada uno de ustedes sacará las conclusiones. Desde el sector productivo tenemos las propias y obviamente vamos a hacer algunas sugerencias al respecto a través de las instancias necesarias para que esta reforma tributaria no llegue a su fin. Muchas gracias, don Álvaro. Está muy claro todo. Hoy discutimos el artículo 156, que sí va a haber dentro del proyecto de la reforma tributaria disposición para que se creen peajes dentro de las ciudades capitales. Serán los municipios y los entes territoriales que a su vez le darán la autorización a través del Consejo Municipal en cada una de las ciudades principales. ¿Que dentro del documento están excluidas las motos? No, las motos están incluidas para pagar peajes. Eso está muy claro. Y en el tema de los combustibles sí va a haber unos reajustes. Tendremos aquí a varios parlamentarios para que sigamos estos grandes debates. Apenas son 3 puntos que tocamos de una reforma tributaria. Pero está mostrando su cara, habrá la discusión. Una parte traerá el gobierno, otra la oposición y otros los movimientos que están en la mitad haciendo la discusión. Y que nuestra clase dirigente, nuestros parlamentarios, den la discusión decorosa que permita favorecer un poco esta zona de frontera y la situación de la ciudad de Cúcuta y del norte de Santander. Muchas gracias a todos, gracias a la audiencia del norte de Santander,
a todos los cableoperadores que están hoy aliados a nosotros, las páginas de las redes sociales y a los canales de televisión que el día de hoy nos están transmitiendo el programa Entra la Noche. Para el próximo jueves vamos a tener aquí la autora de una ley, Creo en Ti, que va diseñado a las mujeres líderes, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres trabajadoras. Estén pendientes, que va a ser un excelente programa para que las mujeres sepan cuál es la fuente de financiación de este gran proyecto de ley que ya está en curso para sanción presidencial. Muy buenas noches para todos y los espero el jueves en Entrada a la Noche. Entrada a la Noche con Jaime Castilla.